Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? El Señor os bendiga. Continuamos en nuestro recorrido cotidiano, hoy con Deuteronomio capítulo 13 y capítulo 14. ¿Sí? Aquí vamos a encontrarnos con una realidad muy actual desde que el hombre es hombre. Y es que hay una atracción por el mundo espiritual, que muchas veces el hombre intenta ignorarla, pero somos cuerpo, espíritu, mente o espíritu, mente, cuerpo, como usted quiera. El espíritu es parte de la vida del hombre. Y por eso es que las religiones han existido y van a existir siempre. Y que lógicamente, independientemente de la cultura, del tiempo histórico en el que el hombre ha vivido, la cuestión de lo oculto, las cosas que no se ven, las cosas que uno entiende a la mitad, despiertan una cierta curiosidad. Y el pueblo de Dios no es una excepción. De hecho, hemos llegado a los pies de Cristo por curiosidad, por saber si realmente lo que dice la Biblia es verdad o si de pronto se trata de una fábula. ¿Sí? Y lógicamente, en el Deuteronomio también encontramos esto. ¿Por qué? Porque Dios desea advertir a su pueblo del peligro que implica el intentar ver qué es lo que hay detrás de cada situación. ¿Sí? Ellos se estaban instalando en una región totalmente pagana, con dioses extraños, con costumbres idolátricas, y seguramente la tentación de, y bueno, pero vamos a ver, estaría en el corazón del pueblo y poco tiempo pasaría para que dentro del mismo pueblo se levantaran falsos profetas, falsos, aquí la Biblia los llama soñadores, ¿sí? Que de alguna manera quisieran hacer una especie de sincretismo entre lo que Dios decía y lo que practicaban algunas de las religiones que estaban en ese momento en Canaán. Es interesante ver que Dios le advierte al pueblo de este peligro y uno podría preguntarse, ¿por qué Dios permite? Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué Dios permite que haya falsos profetas? ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, aquí tiene una respuesta. Dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 13. Le está advirtiendo de no dar oídos a los falsos profetas. Y dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, el que claramente estaba incitando a Israel a confiar en otros dioses, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y aquí hay una verdad espiritual enorme. Dios permite los falsos profetas. ¿Por qué? Para saber si el pueblo realmente ama a Dios o ama la solución que Dios le puede aportar. Y aquí es, lógicamente, para que estudiemos demasiado. No es este el punto solamente que yo quiero tratar hoy. Pero Dios literalmente desea mostrarle al pueblo si su amor es real o no, para que el pueblo se dé cuenta. ¿Sí? Si se cumplen sus mandamientos o no. Claramente la prueba es para que el pueblo supiera si amaba a Dios o no, por las acciones que el mismo pueblo comprendía. Dios en su omnisciencia, lógicamente que sabía si el amor de Israel era sincero o no. Pero Dios permite al falso profeta para que Israel se dé cuenta si su amor es genuino o si no lo es. Mire, en Argentina tenemos una frase y decimos, la manzana podrida arruinará a las demás dentro del cajón. Tenemos que sacarla si queremos que su pudredumbre no se transmita a las otras. Pues bien, no es un proverbio bíblico, pero sí es una gran verdad. Dios sabía perfectamente que la inmadurez espiritual de Israel, su inestabilidad emocional, sería un buen caldo de cultivo para las estrategias de los falsos profetas. Y eso lo sigue siendo hasta el día de hoy. La caída no está en la ignorancia del pueblo. El pueblo ha sido advertido, cuidado. El pueblo había sido advertido. Pero claro,
La capacidad de convencimiento del falso profeta tampoco es el motivo, porque a uno lo convencen de algo cuando uno quiere convencerse. Y es cierto que hay personas que son más capaces de convencer que otras, pero en realidad el problema no era ni la capacidad del profeta, ni tampoco la falta de conocimiento del pueblo. Era la falta de amor por Dios lo que estaba al medio. Claramente Dios dice, ha permitido el falso profeta porque Dios está probando que vuestro conocimiento, no vuestro amor, para saber si lo amáis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Quiere saber si le amamos. Indudablemente, vemos esto también en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Allí el ángel de la iglesia de Éfeso le dice a la iglesia, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Es una cuestión de amor lo que Dios está reclamando. El problema era la falta de amor. Luego el pecado puede ir para cualquier lado. Puede ser idolatría, puede ser adulterio, puede ser mentira, puede ser robo. No importa cuál sea la consecuencia. La motivación del pecado es la falta de amor por Dios. Eso es lo que enseña la Escritura, ¿sí? En esto podemos ver que el falso profeta podría servir para realizar milagros, revelar visiones, pero a su vez Dios lo utilizaba para que el pueblo se diera cuenta de cuán lejos estaba su corazón de Dios. No dice la Biblia que los falsos profetas no harían prodigios, sino que ellos servirían para apartar el corazón del pueblo hacia otros dioses, contrariando lógicamente el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Y la orden respecto a los falsos profetas es dramáticamente drástica. Dice el versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. Él trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal en medio de ti. Indudablemente Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y por eso elige, literalmente, arrancar el mal de raíz. Eliminar es la palabra que Dios usa. Y vemos esta expresión, eliminarás el mal en medio de ti. En Deuteronomio 17:7, 19:19, 21:21, 22 del 21 al 24 y en el 24:7. La idea es quitar el mal del medio del pueblo. Puede parecer drástica, ¿sí? Pero simplemente en este tiempo en el que estamos viviendo en pandemia, nos encontramos con una situación particular. ¿Qué es lo que está haciendo como medida de prevención normalmente el gobierno? En algunos casos a niveles extremos, pero la realidad es que por detrás del confinamiento está la intención de que no se propague el virus. Bueno, es la misma intención que tiene Dios aquí. Si hay un falso profeta que quiere apartar al pueblo, elimínalo. En aquel momento la idea era, literalmente, apedréenlo hasta que muera. Lógicamente, esto no es doctrina para nosotros. La doctrina para nosotros es, no lo oigas, no lo oigas, no sigas sus enseñanzas, no le escuches, absolutamente no. Algo que necesariamente Israel deberá enfrentar si quiere tener la bendición de Dios, ¿sí? Dice, no se pegará a tu mano nada del anatema, nada de lo que esté fuera de la voluntad de Dios, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga misericordia de ti y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Es decir, el deseo de Dios es bendecir a Israel. Siempre ha sido ese el deseo de Dios y es también el deseo de Dios para nosotros hoy como pueblo. Pero indudablemente la bendición de Dios tiene un precio y es la obediencia. Indudablemente, nosotros necesitamos entender
esto. El capítulo 14 comienza con una instrucción de no imitar las costumbres paganas. Está claro, lógicamente, continuando hablando del mismo argumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque los paganos se realizaban cortes en sus carnes, ofreciendo a los dioses locales su propia sangre en sacrificio, y la insistencia de Dios en mantener una identidad como pueblo diferente a los demás de la tierra es constante. Luego, desde el versículo 3 y hasta el 21, vemos una lista de animales e insectos que son considerados puros y los que son considerados impuros. Es decir, los puros, Israel los podía comer, y los impuros, Israel no los podía comer. Dice, por ejemplo, desde el versículo 6 en adelante, Deuteronomio 14, 6, todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas, que rumiare entre los animales, este podréis comer, pero estos no podréis comer entre los que rumian o entre los que tienen la pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni el cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. Es decir, aquí hay claramente prohibición de comer camello, de comer liebre, de comer conejo, de comer cerdo. Y muchas veces los cristianos se detienen en este tipo de versículos y dicen, no, la Biblia dice que no hay que comer liebre o conejo o cerdo y por eso yo no lo como, porque la Biblia dice eso. Tengamos en cuenta una cosa, queridos. Estas son reglas para que Israel cumpliese en la tierra prometida. Cuando uno estudia la Escritura, indudablemente nosotros tenemos que leer y comprender todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento desde la perspectiva del Nuevo. ¿Por qué sabemos que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento es Cristo? Porque el Nuevo lo dice. El Nuevo Testamento dice que Mesías es Cristo, que Jesús es el Mesías prometido. Por eso sabemos cuando Isaías dice, por ejemplo, que habla acerca de todas las profecías, nosotros las identificamos inmediatamente con Jesús. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es como una sombra que nos permite de identificar la realidad que vemos en el Nuevo. Entonces, en el Antiguo Testamento se prohíben algunos alimentos, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, no puedo dejar de leer 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos todos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí encontramos una enorme verdad. Por la oración y con acción de gracias es santificado lo que usted tenga sobre la mesa. La liebre, el conejo, el cerdo, la vaca, la lechuga, el tomate, todo es santificado por la oración si se toma con gratitud. Ahora, lógicamente, usted no puede decirme, bueno, yo tengo aquí una jeringa con la cual me voy a colocar droga y como está... No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de alimentos para comer, ¿sí? Que en el Deuteronomio están prohibidos, pero que en el Nuevo Testamento claramente Pablo dice que no es así. Aquí vemos una situación en la que debemos conocer toda la palabra para evitar caer en el error. Los mismos versos que siguen y hablan de los diezmos.
¿sí? En el capítulo 14, al final, habla de que Israel debía traer los frutos de su cosecha y debía traer esto y debía traer aquello. No, ahora no funciona así. ¿Por qué? Porque Israel era necesariamente un pueblo agrícola y ellos tenían, literalmente sus bienes eran granos o animales. Era lo único que podían ofrecer. Nosotros tenemos nuestro trabajo y podemos ofrecer parte del dinero que Dios nos da a través de nuestros trabajos. El principio es el mismo. La forma, las cosas son las que has cambiado. Lo espero mañana y comparta con sus amigos, por favor. Comparta para que todos podamos disfrutar de lo que la Escritura nos transmite. El Señor os bendiga y me deja ahí, por favor, debajo un me gusta. Hace bien, ¿sí? Gracias.